del accidente de tránsito que una moto que era conducida por un menor, atropelló a un peatón en Rivadavia entre 25 de mayo y Constitución. En este caso, el motociclista ya está internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, que tiene una problemática en su cuerpo, heridas, así que tiene que tener internación. Y el peatón, que se llama Gustavo Rojas, tiene heridas cortantes en el cuero cabelludo, con lo cual están todavía realizando los estudios en la zona de la guardia del Hospital Municipal Ramón Santamarina. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Y a partir del 1 de octubre hasta el 10 se recolectan firmas para exigir mayor presupuesto en educación. Así que nosotros estamos con Hugo González, que es el titular de SUTEBA Tandil. Muy buenas noches, Hugo, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. La idea es que podamos trascender esta cuestión de lo meramente salarial y que podamos también hablar un poquitito sobre la educación y qué pasa, no solamente con las problemáticas de los docentes, sino de los padres, de los alumnos, bueno, en general. Empecemos por esta cuestión de el petitorio. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo en el petitorio es el aumento del presupuesto educativo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, porque realmente nos venimos de un presupuesto muy finito, con las características que tiene también de cuando tenés pocos recursos, y si a eso le sumás que no se gasta bien o se malgasta o no se hacen las cosas bien en realidad, te alcanza cada vez menos, ¿no? Nosotros siempre hablamos del tema de los sobreprecios, lo que se le factura al Estado por cualquier arreglo, un proveedor del SAE, o sea, todo del Servicio Alimentario Escolar, todo lo pagamos. Hemos hecho público siempre los 30 pesos del paquete de fideo, 800 pesos para hablar una puerta, 500 pesos una cerradura, o sea, todo lo que venimos denunciando hace tiempo, y que no es solamente que nos pase en el distrito de Tandil, sino que se traslada en muchos distritos, y nos llevó también a que nosotros tengamos que buscar una herramienta y entrar en una discusión más profunda con el Estado provincial en cuanto a la inversión que está haciendo, ¿no? Porque logramos cosas, hemos logrado aumentos, pero en las partidas para infraestructura, pero si no se mejora también esta otra parte, estamos en la misma línea, o sea, generamos más recursos, pero los malgastamos y el problema no se resuelve, ¿no? Ahora, el cambio en una sociedad es cultural también, no solamente es económico, social. Este cambio cultural, la base es la escuela. ¿Por qué siempre tienen que estar luchando a capa y espada, con paros, con situaciones de que al final los chicos terminan perdiendo clase, los docentes que ya están cansados porque arrancan con el tema de que están mal pagos, las escuelas están venidas a menos, esto es el mal gasto? ¿Por qué siempre tienen que manifestarse desde la resistencia y no pueden llegar a un acuerdo y que el Estado se preocupe más por la educación? Sí, en realidad porque, o sea, nosotros pasamos a otra, o sea, no estamos en las mismas condiciones que estuvimos en los 90, donde era todo resistencia, estábamos peleando inclusive que la educación pública no desapareciera, sí, que no se municipalice. Veníamos de las transferencias del 94, el Estado provincial que se desligaba cada vez más de la educación, y estaba el fantasma y el telón de fondo que teníamos en ese momento, que era la municipalización de las escuelas, a través de una ley federal de educación, todo un cambio estructural y un país sumergido en una etapa del neoliberalismo terrible. Eso generó que estuviésemos constantemente a la ofensiva, y todos los trabajadores estábamos en la misma situación, y la comunidad. Igual era bastante complicado, estaba la carpa blanca también. Estaba la carpa blanca y las infinidades de campamentos que hemos hecho en La Plata. Hemos estado 3 meses acampando o 4 meses acampando enfrente a la Dirección General de la Escuela, ayunando en las plazas de los pueblos, o sea, caravana, petitorios, un montón de acciones que realizábamos y que le hicimos de conjunto con la comunidad, y eso nos llevó a poder resistir y a sobrevivir y salir a flote. Aparte con una característica fundamental, ¿no? Que la escuela siempre, en esas épocas, siempre albergó a la comunidad, porque donde la comunidad estaba necesitando organizarse, la escuela fue un punto de encuentro para organizarse, y surgieron los clubes de trueque para saber cómo podían resolverse, y las escuelas fueron las primeras que abrieron las puertas a los padres y a los pibes de los barrios para que pudiesen buscar algunas alternativas
supervivencia, porque era lo que se buscaba en esa época. Y eso es lo básico que tiene, ¿no? La educación, la escuela también, la característica que tiene. Y desde esa etapa y anteriores a esos 90 también se venía peleando siempre en la resistencia, ¿no? En profundizar lo que es la escuela pública y defenderla. Después entramos en la etapa que en algunos aspectos estábamos en una resistencia y en otros estamos un paso más allá. Hemos logrado muchas cosas como sector. Hemos logrado una ley de educación que es impecable. Hemos logrado la universalización de la sala del nivel inicial y la obligatoriedad de la escuela secundaria, que eso como sociedad y como país que se quiere proyectar al crecimiento es fundamental. Y pudimos voltear una ley que venía de esa época que recién describíamos, ¿no? Hoy nos falta remover la ley de educación superior que todavía sigue los parámetros y el paradigma de lo que fue el neoliberalismo. Cada ley se hace en función del pensamiento político y del momento histórico que se vive, y quien domina lo planteaba desde ahí, ¿no? Remover de la ley de educación superior, ¿en qué constaría? Constaría en que nosotros tenemos que apuntar a una formación, a una ley, primero hasta una independencia presupuestaria también. Nosotros tenemos hoy en el presupuesto nacional que es el 6% del PBI, que es la verdad que como somos muy pocos países tienen este índice, hoy está resultando escaso también, porque en realidad creció la matrícula en secundaria por la obligatoriedad, se agranda el nivel y encima se reparte con la educación superior también. Entonces lo que nosotros estamos propiciando desde la CETERA es un aumento del presupuesto, al 8% tenemos que llegar del PBI, y a través de una nueva ley de financiamiento a nivel nacional, y la separación de que haya un presupuesto para la educación superior independiente de la educación básica, ¿no? Y con este incremento de presupuesto que es lo que ustedes están pidiendo, más teniendo en cuenta este 6%, ¿se puede ahí resignificar la cuestión de los comedores, sí, la infraestructura o no? Lo que se puede, para lo que sirve también es que que las provincias reciban más partidas, porque se aumenta ese presupuesto. Al aumentar el presupuesto nacional, se tiene que aumentar, se traduce en cómo se baja las provincias, entonces las provincias también aumentarían. Ahora, después está todo lo que le toca a cada una de las provincias, que es esa parte, es cómo administra esos recursos que recibe. Porque nosotros, el Estado provincial es el que administra los recursos que entran de educación a la provincia, o a lo que se traduce para la escuela pública. Y una parte la administran los municipios, que es el Fondo de Financiamiento Educativo, que viene de esa ley, que entra directamente a la órbita municipal, que es la discusión que nosotros siempre planteamos al municipio local y al Ejecutivo con respecto a por qué no se blanqueaban esos recursos o por qué no se destinan más fondos de lo que se están destinando. O sea, que se pudieron destinar porque los peleamos, no porque no había mucha voluntad. ¿Y por qué no se blanqueaban esos recursos? Porque también falta tal vez acomodar un poco la normativa del fondo. No está muy claro algunas cosas y entonces muchos aprovechan eso. Sí. La verdad que es lamentable, pero porque es muy claro que es para educación, ¿no? Y que uno en educación tiene que establecer prioridades. Las prioridades son mirar alrededor, un intendente tiene que mirar qué es lo que tiene de escuela, cuál es la situación de su escuela y ver cómo puede aportar de esos recursos que son genuinos de educación, ¿no? Esto es a tener una reorganización cuando empieza el año de los establecimientos educativos. Eso lo tenemos, todo eso lo tenemos, porque en realidad nosotros no decimos comedores, nosotros decimos que el municipio tiene que, con esos recursos que reciben, tiene que apuntar a lo que es infraestructura, o a programas. Puede ser, hay distritos que han armado algunos programas con respecto a la inclusión, han establecido algunos organismos municipales y provinciales o han articulado algunos programas a nivel local para poder lograr un seguimiento mayor de los alumnos, porque cada distrito tiene realidades distintas. Nosotros tenemos distritos en la provincia de Buenos Aires que no tienen problema de infraestructura, ahora tenemos otros que tienen, y de esos que tienen, unos pueden estar peor que otros. Entonces, en cada caso hay que ver cómo se aplican, pero el sentido que tiene que tener es mejorar la escuela pública y sostener el marco de derecho que se tiene que sostener desde un Estado. Bien. Porque el Estado municipal es parte de los que tienen que garantizar derechos, ¿no? Vamos a ir a un tema musical y después vamos a seguir hablando con Hugo González, el titular de SUTEBA, sobre la cuestión de educación, el petitorio que están pidiendo con firmas para exigir mayor presupuesto y cómo es la realidad acá específicamente en Tandil. En la suite 16
Lo que empieza aún no termina. Seguimos con el titular de su tema Tandil, Hugo González, hablando sobre la cuestión de la educación y particularmente nos vamos a meter en la situación de Tandil. ¿Cómo está la educación en Tandil? Y nosotros estamos complicados desde el punto de vista del mantenimiento de los edificios, en lo que es infraestructura. Tenemos los problemas que tuvimos de construcción de edificios, como fue Polivalente, el tema de 501, los más emblemáticos, bueno, se pudieron solucionar y hoy están los dos, ¿no? En marcha, uno por terminarse y el otro ya la obra no para y va avanzando, y la verdad que es re lindo pasar por ahí y ver esa escuela con todo lo que ha peleado la comunidad para poder ir en esa escuela y ver que se va haciendo, que va creciendo, es re lindo. Y después todo el tema del mantenimiento, situaciones con los techos, con la limpieza de techo, con el tema de calefactores, el tema de las redes de agua, los pozos de agua. También estamos viendo que tenemos situaciones en algunas zonas con el tema de la contaminación del agua, que ya no es apta para el consumo. Situaciones que si se planificaran de otra manera, nos organizáramos en realidad con los recursos necesarios para eso, podríamos ir solucionando. Nosotros no decimos que estamos en una situación caótica en el distrito, como hay distritos que tienen situaciones de complejísimas, como puede ser Mar del Plata, por ejemplo, que tiene una situación terrible en lo que es infraestructura acá, por decir algo, en la región, ¿no? Pero tenemos en realidad tenemos una situación que con los recursos necesarios, y parte de esos recursos son los del Fondo de Financiamiento Educativo que entra al municipio, más lo que se tendría que poner la provincia para poder desarrollar las reparaciones que hay que hacer, podríamos mejorar esa situación y estar mucho mejor de lo que es de lo que estamos, y mantenerse, porque el tema es que no se mantiene, acá no se hace mantener, se trabaja sobre cuando revienta el problema. Se prende fuego un tablero eléctrico y recién se ve en la instalación eléctrica, revienta un calefactor o hay alguna situación con el calefactor y recién se ve en la red de gas. O sea, este es el problema. Cuando vos tenés ese tipo de gestión, genera lo que genera una falta de mantenimiento en todos los edificios, porque salía a trabajar con los parches y a veces teniendo los recursos, porque no hemos tenido situaciones que se podían haber previsto si se hacían bien las cosas. ¿Cambió en las escuelas el rol de la cooperadora o sigue siendo como en años anteriores? No, la cooperadora sigue siendo fundamental hoy en la escuela porque mantiene muchas de las situaciones que tiene que afrontar de los gastos que tiene la escuela, ¿no? Lo que sí es lamentable que la cooperadora funcione para eso, para juntar plata y no para participar de la vida del escolar de otra manera, ¿no? Con otro aporte, sí, con eso de organizarse como comunidad en un espacio, como organizarse como barrio para poder trabajar en pos de la escuela, porque es lindo también ver que la comunidad trabaje sobre la escuela, porque es bastante bueno cuando los mismos pibes ven que los padres trabajan para la escuela, ¿no? También eso tiene una significancia en el pibe de otra manera, ¿no? Ver que su familia participa de la vida escolar, lo incorpora él a la vida escolar y le pone un condimento extra, ¿no? A lo que significa la escuela, y sobre todo para los pibes que centralmente es el mundo la escuela, ¿no? Es la parte donde te socializás, es la parte donde vos te relacionás con tus amigos, donde vas haciendo amigos, donde vas descubriendo un montón de cosas, ¿no? Y te comportás inclusive diferente que lo que te comportás en tu casa, en la escuela. Y en relación a esto de la participación de los papás, ¿participan más, participan menos? Vos hablás con los docentes. Sí, ahí la participación está muy sujeta también al modelo de escuela, ¿no? Como abre las puertas a la escuela, también a la comunidad, ¿no? Generalmente las escuelas son de puertas abiertas, y también lo que ha cambiado son los tiempos de la familia y la distancia, ¿no? Cuando se dejó un poco de mandarle pibe a la escuela del barrio, también yo perdí tiempo porque la escuela me queda en la otra punta y por ahí no es la misma participación. Si está en el barrio pasaba y bueno, y podía acercarme, pero lo que sí, la mayor participación y donde uno puede ver es en el nivel inicial. Yo soy maestro jardinero, por ejemplo, y uno lo puede ver, he trabajado en primaria, en adulto, en secundaria, y en el nivel inicial la comunidad está mucho más presente y participa más, también por una cuestión de la edad de los chicos, y no que también uno como padre se involucra más también, ¿no? Pero siempre es buena y siempre es necesaria, ¿no? Que esa participación. Más allá de la participación de los contenidos educativos,
¿Han mejorado, han cambiado, han empeorado? ¿Cómo es el...? No, se han modificado, o sea, los contenidos se cambiaron paradigmas también pedagógicos, es decir, por ahí como nos educamos nosotros, o los padres de nuestros alumnos que que nos formamos de otra manera, ¿no? Con otra visión inclusive del mundo, de la escuela, de enseñar, de los métodos de enseñanza, eso implicaba un modelo de bajada de contenidos y una selección de contenidos que se priorizaba o que no se priorizaba los contenidos. Teníamos etapas que por ahí se priorizaba, no sé, el tema de la lectura simplemente como una cuestión más de recopilar datos y nos apuntábamos un poco al análisis de los textos, lo que por ahí implicaba en las etapas más inferiores. Hoy se ha cambiado, el pibe tiene muchísima más información, hay muchas más formas de acceder inmediatamente a la información y eso hace que se modifique. No el contenido, porque el contenido se tiene que ver, porque la escuela lo que produce es sistematización de contenido. Lo que hace la escuela es ordenar una serie de contenidos para darle una cuestión lógica para que pueda llegarse a comprender lo que se tiene que comprender, ¿no? Y eso es lo que hace la escuela. Ahora lo que muchas veces pasa es que por ahí uno compara su educación con la de su hijo y se refleja. Todos siempre decimos, la educación que yo recibí era mejor, mi padre decía lo mismo y tenía un profesor que se llamaba Palanco que le pegaba que les pegaba a los alumnos trompada y borraba el pizarrón con la cara, y para ellos era el mejor modelo en ese momento. Cuando o sea, va cambiando esas cuestiones, ¿no? Porque en realidad la educación es tan sentida y tan vista por toda la comunidad como algo importante, que uno la valoriza mucho en ese sentido y exige también de esa parte mucho también. Ahora, nosotros estamos en tiempos donde hay que cambiar muchas formas. Nosotros como docentes hemos cambiado muchas prácticas. En los 90 tuvimos prácticas que atendían más lo social también, como las tuvimos. Cada proyecto terminaba con alguna cuestión de organizar algo con la comunidad o algo, porque también había que buscar esa forma de contenerse entre todos, porque estábamos todos metidos en una situación, docentes, alumnos, padres, todos, ¿no? Viviendo lo que vivíamos en esas épocas. Eso generó algunos tipos de prácticas y de propuestas bastante interesantes desde el punto de vista de la comunidad y la escuela, ¿no? Después como que empezamos a entrar, cuando mejoraron las cosas empezamos a entrar y hubo un distanciamiento también entre la comunidad y la escuela, ¿no? De participación, porque no estaba ese factor que era ver cómo subsistíamos y la escuela vergaba y la escuela contenía. Y después que, bueno, cada acción que se tiene en educación paga costo, y nosotros estamos pagando costo de una ley federal de educación como la que tuvimos y de todo lo que vivimos en esa época, ¿no? Nosotros cuando nos oponíamos a la ley federal de educación como SUTEBA, que estábamos peleando fuertemente y rechazándola, tomábamos lo que planteaban los españoles, que eran los que habían hecho una reforma muy parecida a la que nosotros estábamos por implementar. Ellos la planteaban como un fracaso y que el costo que estaban pagando, después de derogada de ellos, ¿no? Y cambiando el rumbo totalmente distinto de la educación, que el costo que ellos pagaban reconocían que era una generación. Sí. Eso lo planteaban así, ¿no? Y tal cual, era eso. Pudieron ver eso. Nosotros tuvimos mucho tiempo de esta política y estamos pagando determinadas fragmentaciones que tuvimos y exclusión y un montón de situaciones que vivimos, ¿no? Que afectan a la sociedad y al conjunto. Si uno quiere encontrarle muchas explicaciones de muchas situaciones que se ven hoy en la calle o que vivimos con sociedad, tiene una raíz también ahí abajo. Hay que pensar muchas cosas. Hay que pensar que acá tuvimos en un ámbito de una familia, 3 generaciones desocupadas. Tuvimos pibes que durante años no comieron en la casa, comieron en la escuela y comieron o sea, en la semana comían en la escuela y en los fines de semana comían en el comedor comunitario. Y esas cosas, algún daño generan, algún malestar generan, algunas situaciones generan, ¿no? No es que uno quiera justificar todo desde ahí, pero digo, es importante tener en cuenta eso también cuando uno ve otras cosas que pasan, ¿no? Y nosotros como docentes lo tenemos que ver. Hoy el mundo escuela tiene características propias de situaciones que vivimos anteriormente, ¿no? ¿Y esto del cambio también de la autoridad en el docente y el alumno también se debe a estas problemáticas? ¿O eso es diferente? Yo creo que hay por un deterioro que venimos sufriendo como sociedad en algunas partes, porque no es solamente que perdimos autoridad. Yo no sé si perdimos autoridad.
llamarlo así. Sí, por ahí se perdió esa visión que se tenía, o esa imagen o esa construcción que se tenía del docente, ¿no? Allá arriba, en la situación que no era bueno, tampoco, porque te distanciaba mucho del alumno, pero tampoco es bueno el no tener una imagen también de coordinador, de conductor en algunas cuestiones, ¿no? Pero creo que eso se va perdiendo porque se perdieron otros valores como sociedad en su conjunto, porque no es solamente hoy lo que vemos que los procesos que nosotros vivimos anteriormente llevaron a que los peores, los que más castigados son los ancianos, los más castigados son los pibes, todas estas situaciones que por ahí uno ve y que tiene que describir, a veces en tu caso que tenés que contar, y bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Que es un proceso que nos modifica como sociedad. Y eso impacta en la escuela, y eso impacta en los modelos también que uno tiene que aplicar. Hoy nosotros tenemos una serie de lineamientos curriculares bastante interesantes, bastante abiertos, que apuntan a una calidad educativa en serio. Ahora, pero si no le ponemos recursos, tampoco podemos lograrlo, ¿no? Claro. Porque también la centralidad en esto de la calidad es central. Ahora, muchos anteponen calidad, o te ponen la inclusión por un lado y la calidad por el otro. O como que no se pueden ser compatibles, ni la inclusión con calidad. Y esto es así, puede ser compatible, no es de esa manera. Si vos tenés los recursos que necesitas, vas a poder, si no todas las escuelas tuviésemos los equipos que necesitamos, y si tuviésemos los bibliotecarios que necesitamos, si tuviésemos todos los cargos que nos están haciendo falta para poder desarrollar una escuela de calidad como con la que todos queremos, sería otra cosa. Y ahora por último, porque ya vamos a cerrar el tema de Ni del petitorio ni hablamos. Bueno, ahora volvemos entonces. No está bien, no me gusta. La cuestión estaba pensando, ¿no? Se generó un debate con esto de lo que dijo Silioni, de que a partir de que el año que viene se va a poner una nota a partir de 4, si no me equivoco. De 4. Esto era la cuestión de que también se generó el debate de calidad, cantidad. ¿Eso también tiene que ver, ese tipo de debate, o hay que verlo desde algún otro lugar? No, ese debate nosotros lo ponemos en un lugar, o sea, hay dos lugares para ver ese. Sí. Uno, cómo lo vemos nosotros como trabajadores y las quejas que tenemos sobre esto, que tiene que ver no con la nota, el aplazo, en realidad es cierto, no sirve para nada, lo único que genera es desmotiva. Ahora, se transmitió de una manera que parecía que lo que estamos queriendo hacer es ser más permisible. Claro, porque el aplazo era el castigo. Claro, pero estudiabas, pum, no. Pero el castigo no sirve. No sirve en educación, el castigo no. Para esto, para la promoción, para esto no sirve. En realidad no sirve para nada el castigo. Lo que sí sirve es la reflexión en función de lo que vos estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, del error, cómo salir para adelante, que es el otro camino que tenés que hacer. Ahora, un aplazo muchas veces lo que generaba es que el alumno dijera, bueno, te he aplazado acá, de acá a fin de año no lo levanto más. Si me saqué un 2 en el primer trimestre, me tengo que sacar 2 10. ¿Qué me tengo que sacar para llegar a cosas? Y este trimestre ya lo tengo perdido. Ahora, si tiene un 4, te queda todavía un margen de progresar. Pero vas a probar. El tema es que vas a probar si realmente cumplís con los objetivos que vos tenés que cumplir. Nosotros cuando planificamos una clase, cuando tenemos un proyecto, cuando evaluamos a un pibe, no vemos la nota. La nota es una cuestión para mostrarlo de alguna manera, cuantificarlo de alguna manera. Pero en realidad tenemos ahí satisfactorio, poco satisfactorio, tuvimos en un momento, ANS, un montón de sistemas, pero lo que importa son los criterios de evaluación que se toman para poder ver y evaluar realmente la promoción del alumno en función de eso, de lo que tiene que cumplir para poder pasar a la etapa que sigue. Está bien, yo te entiendo de eso, pero también no genera un poco de decir, bueno, tengo un 4, no me esfuerzo tanto, o hago la plancha, o igual no, porque llego. No aprobás, porque aprobás con 7. No es que estás aprobando. No va a aprobar con 4. Ese es el tema que se comunica mal. Lo que pasó acá es que lo que nos está pasando es que hay sectores, ¿sí? Tenemos por un lado al que más o menos nosotros, una de las críticas que tenemos con respecto a esto es que tampoco fuimos consultados de la manera que queríamos ser consultados para participar en ese cambio que es tan importante. Porque es súper importante el cambio que vamos a hacer. Pero los trabajadores
tenemos que participar y no tuvimos la participación que teníamos que tener. Por eso nosotros hoy estamos proponiendo los debates, o sea, abrir estos espacios, lo estamos discutiendo en los ámbitos nuestros del sindicato y seguir avanzando, porque no lo damos por cerrado. Sí consideramos que es bueno que haya un cambio, pero se tiene que trabajar con mayor voz y con mayor participación. Hay niveles que participaron más de esto y distritos que por ahí les generaron mayores espacios. Ahora no a todos nos pasó lo mismo, y eso generó también una resistencia y no se informó como se tenía que informar. Y después lo que pasó es que muchos sectores lo aprovechan para seguir pegándole a la escuela pública, porque en realidad no quieren la escuela pública. No quieren esta escuela que puede albergar, esta escuela que contiene, esta escuela que puede promocionar y que genera pensamiento y que puede generar más cosas. Ahora sí le dan los recursos que le dan. Eso porque salieron muchos legisladores que lo que tenían que estar pensando esos legisladores es cómo generan leyes para que tengamos más presupuesto. No para meterse en la cuestión de si la calificación sí o la calificación no, o de qué manera. O que vamos para abajo. Porque lo dice sin desconocer también. Porque en realidad sabemos como es un tema muy sentido la educación, en plena campaña preelectoral como estamos, para mucho salir a hablar de educación y pasearse por los pasillos de los canales y donde fuese, y debatir de esa manera les sirve a ellos que lo vayan reconociendo, que lo vayan viendo, que vayan apareciendo y que tengan algo para decir. Y de alguna manera que alguien los escuche, porque la educación, todo el mundo que habla de educación va a escuchar, porque nos interesa a todos. Hoy nos pasaba a nosotros con el petitorio, hoy la comunidad venía solita a firmar el petitorio. Nos veía, escuchaba por lo que pedíamos, que estaba por el micrófono de la radio abierta que hicimos, y se acercaba. O sea que hay mucha respuesta del Tandilense. Hay mucha respuesta del Tandilense y de la comunidad en general, porque realmente le importa la educación. Entonces para muchos es hoy la posibilidad de posicionarse políticamente, pero siguen debatiendo algo que no creen en la escuela pública, porque muchos de los que salen a hablar de la escuela pública tuvieron responsabilidades de gestión, de funciones, y podrían haber hecho algo de lo que hoy dicen que se podría hacer en la escuela pública y no lo hicieron. Entonces eso te demuestra también cuáles son los intereses, y que también sabemos, o sea, cada vez que yo salgo con una cuestión de educación es fuerte, es importante, y te escuchan, ¿entendés? Sí. Te escuchan, porque realmente es muy sentido. Entonces se aprovechan. Nosotros tenemos otro interés totalmente distinto. Nosotros queremos ir por lo que queremos, que es realmente la escuela pública que necesitamos, que tenga financiamiento, que el financiamiento que necesita, que tenga los recursos necesarios para poder desarrollarla. Queremos las escuelas de doble jornada, queremos avanzar. Y vamos a avanzar porque también somos un sector que la verdad no nos han regalado nada, todo lo hemos tenido que pelear. Y vamos a seguir peleando nosotros por esto porque estamos convencidos. Los docentes sostuvimos la escuela pública y la comunidad que nos acompañó y que se sumó a la lucha nuestra y que la vio como lucha propia. Y acá va a pasar lo mismo. La escuela pública no la vamos a perder, la vamos a generar entre todos y la vamos a conquistar porque podemos. Por último, para así terminamos de hablar del petitorio, ¿cuándo va a ser la presentación para el gobernador y cuál es la presentación? Nosotros como Frente Gremial lo que definimos es del 1 al 10 de juntar la firma. Aprovechamos para decir a la comunidad que se acerca a las escuelas. El petitorio está en las escuelas también, va a haber mesas en distintos lugares como cada momento, pero cada escuela tiene el petitorio, hay un docente que lo tiene, un compañero que se lo va a acercar para que lo firme, y vamos a juntar hasta el viernes 10 y luego vamos a hacer la otra semana, se va a evaluar ahí en qué fecha, pero vamos a hacer una movilización a La Plata para entregar una movilización provincial para entregar el petitorio, ¿no? ¿Hay ideas de paro? Hay idea de que nos convoquen tempranamente a la paritaria. Si el gobierno provincial nos convoca en los tiempos que nos tiene que convocar, es decir, prontito, o ahora, a discutir y empezar a discutir la paritaria salarial, nosotros podríamos realmente llegar el año que viene a tener un ciclo electivo con un inicio normal o sin conflicto, ¿no? Que es lo que todos aspiramos. Nosotros como trabajadores aspiramos a eso. Una de las cosas que nos pasa es que debemos ser el único sector del trabajo que se discute todo y públicamente. Todo el mundo discute lo que ganamos, lo que no ganamos, si nos corresponde o no nos corresponde, en todos lados. Y la verdad que está bien, uno entiende. Es un tema muy sensible la educación, pero también como trabajador te genera muchas situaciones también de sentirte observado y un poco angustiado en esto también, ¿no? De que lo tuyo tenga que debatirse públicamente, ¿no? Cuánto gana un camionero no sabemos nunca,
o cuando hay una paritaria de camioneros, lo único que sabemos cuando ya no aparece con un camión y dice que va a haber paritaria y ya está. Sí, te para el país. Está bien, nosotros también paramos un país en educación. Y lo hemos hecho en muchos paros nacionales este año también. O sea, el tema es que nosotros siempre se va a discutir. Pero lo que le pedimos al gobierno es vayamos a una discusión con tiempo para que nosotros podamos, si nosotros tenemos que discutir presupuesto. Ellos tienen que pensar en este presupuesto que tiene que presentar el gobernador a la provincia de Buenos Aires, tiene que ver cuánto va a invertir en materia salarial, porque lo tiene que poner ahora, si no lo pone después y ya deja un rojo. O sea, esta es lógica que tiene que ver con un Estado que tiene que tener mayor presencia, mayor diagnóstico de lo que tiene, de la realidad que tiene y mayor ejecución en los programas y en la solución que tiene que dar a ese diagnóstico que tiene que realmente hacer. Nosotros los trabajadores de la educación siempre se lo estamos tirando en la mesa. Porque las paritarias nuestras no se cierran nunca. Hasta ayer hubo una reunión con lo de salud laboral donde se avanzaron en algunos aspectos que teníamos que avanzar. O sea, nosotros siempre estamos continuamente. Ahora cuando vamos a la cuestión salarial empiezan los problemas porque el gobierno no quiere dar a torcer. Cuando vamos a la situación de presupuesto pasa lo mismo. Cuando le discutimos infraestructura, cuando le discutimos la inversión que necesitamos, empieza a generarse el conflicto. Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Espero que la pases lindo. Lo pasé bien lindo, la verdad que sí. Para terminar el día bien. Ahí estuvo con nosotros Hugo González, el titular de Ceteba Tandil.